Durante AU, el nombre de Ismael Zambada Imperial, conocido como el Mallito Gordo, estuvo ligado a una de las familias más conocidas del narcotráfico mexicano. Hijo de Ismael el Mayo Zambada García, uno de los principales líderes históricos del cártel de Sinaloa, Mallito Gordo creció dentro de un entorno en el que el poder, el dinero y las disputas entre organizaciones criminales formaban parte de la realidad que lo rodeaba. Con el paso del tiempo, las autoridades estadounidenses comenzaron a señalarlo como un integrante importante de la estructura de su padre y lo relacionaron con operaciones de tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Su historia, sin embargo, terminaría tomando un rumbo muy diferente al de su padre. Mientras el Mayo consiguió mantenerse prófugo durante décadas, su hijo fue detenido en México, extraditado a Estados Unidos y finalmente condenado por delitos relacionados con el narcotráfico. Para entender quién fue el Mallito Gordo dentro de la estructura de Sinaloa, primero es necesario observar el lugar que ocupaba su padre. Ismael Zambada García fue durante décadas uno de los hombres más importantes del cártel de Sinaloa y, a diferencia de otros grandes capos mexicanos, consiguió mantener un perfil relativamente bajo. Mientras Joaquín El Chapo Guzmán se convirtió en una figura conocida internacionalmente por sus fugas, capturas y procesos judiciales, el Mayo desarrolló una estrategia mucho más discreta. Esa diferencia también influyó en la manera en que sus hijos fueron incorporándose progresivamente a las actividades de la organización. La familia Zambada terminó convirtiéndose en una pieza importante de la estructura del cártel. Varios de los hijos del Mayo fueron señalados o procesados por autoridades mexicanas y estadounidenses. Entre ellos se encontraba Vicente Zambada Niebla, conocido como el Vicentillo, quien fue detenido en México en 2009 y posteriormente extraditado a Estados Unidos. También estaba Serafín Zambada Ortiz, detenido en Arizona en 2013. Y finalmente, Ismael Zambada Imperial, el Mallito Gordo, quien sería capturado en México un año después. La persecución de los hijos del Mayo fue adquiriendo así una dimensión internacional. Te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des like a nuestro video y comentes qué te pareció para seguirte informando. El Mallito Gordo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1984, y su nombre comenzó a aparecer con mayor frecuencia en investigaciones estadounidenses. Durante la década de 2010, la acusación presentada en Estados Unidos lo situaba dentro de una estructura dedicada al tráfico de drogas y lo vinculaba directamente con su padre. El Departamento de Justicia estadounidense afirmó posteriormente que Zambada Imperial había aceptado responsabilidad por su papel como líder dentro del cártel de Sinaloa y por organizar el transporte y distribución de grandes cantidades de sustancias ilícitas destinadas a Estados Unidos. En aquellos años, la atención de las autoridades estaba concentrada en una nueva generación de integrantes del cártel de Sinaloa. El Chapo había sido detenido en febrero de 2014, mientras el Mayo continuaba prófugo. Con la caída de uno de los principales líderes históricos, las investigaciones comenzaron a observar con mayor atención a las personas que podían estar ocupando posiciones de responsabilidad dentro de las diferentes ramas de la organización. En ese contexto, aparecieron con mayor fuerza los nombres de los hijos del Mayo y los hijos del Chapo. Mallito Gordo no tenía la misma exposición pública que algunos integrantes de otras familias criminales. No era conocido por realizar declaraciones ante medios de comunicación, ni por construir una imagen pública tan visible. Sin embargo, las acusaciones estadounidenses sostenían que su importancia estaba relacionada precisamente con las operaciones que desarrollaba dentro de la organización. Según los fiscales, no se trataba simplemente de alguien que llevaba el apellido Zambada, sino de una persona que habría participado directamente en actividades de tráfico de drogas. El escenario principal de sus operaciones se encontraba en Sinaloa, especialmente en los alrededores de Culiacán. La región había sido durante décadas uno de los principales centros de poder del cártel de Sinaloa. Desde allí se coordinaban actividades que posteriormente se extendían hacia otras partes de México y, según las investigaciones estadounidenses, hacia diferentes rutas internacionales. Para las autoridades, controlar a las personas que manejaban esas operaciones era fundamental para intentar debilitar la estructura. El Mallito Gordo también habría contado con personas cercanas encargadas de su seguridad. Entre los nombres asociados públicamente con su círculo apareció Eliseo Imperial Castro, conocido como el Cheyo Antrax, quien era señalado como primo y escolta del hijo del Mayo Anel. Vínculo con los Antrax resultaba significativo,
porque ese grupo había sido identificado como una estructura armada relacionada con la protección de integrantes de la familia Zambada. Los Anthrax habían adquirido notoriedad dentro del universo del cártel de Sinaloa debido a su participación en labores de seguridad y violencia asociadas con la organización, la cercanía de algunos de sus integrantes con la familia. Zambada convirtió al grupo en una pieza importante para entender el entorno de protección que rodeaba a el Mayito Gordo. Esto no significaba que todas las personas relacionadas con ese grupo tuvieran exactamente las mismas funciones, pero sí mostraba el nivel de seguridad que podía existir alrededor de los miembros de la familia. Durante las autoridades estadounidenses fueron construyendo acusaciones contra diferentes integrantes de la organización. En enero de 2015, la DEA informó públicamente sobre una acusación federal que incluía a Ismael Zambada García, Ismael Zambada Siqueiros, conocido como Mayito Flaco, y Ismael Zambada Imperial, Mayito Gordo. También aparecía Iván Archibaldo Guzmán Salazar, integrante de la familia Guzmán. La acusación lo relacionaba con conspiraciones para distribuir e importar drogas. La inclusión de Mayito Gordo en aquella acusación representaba un problema serio para el hijo de El Mayoan mientras permanecía en México. Las autoridades estadounidenses ya habían construido un expediente en su contra. Si era detenido, podía terminar enfrentando un proceso en Estados Unidos. Esa posibilidad finalmente se convirtió en realidad meses antes de que terminara aquel año. La captura ocurrió en noviembre de 2014 en Sinaloa. La Marina Mexicana localizó a Ismael Zambada Imperial en una operación realizada en las inmediaciones de Culiacán. La noticia generó gran impacto porque se trataba del hijo de uno de los principales líderes del cártel de Sinaloa. El operativo representaba otro golpe directo contra la familia Zambada y demostraba que las autoridades mexicanas estaban concentrando esfuerzos en los familiares y operadores más cercanos a los grandes dirigentes. La captura de Mayito Gordo también tenía un significado especial porque se produjo en una etapa en la que el Mayo todavía permanecía fuera del alcance de las autoridades. Mientras uno de sus hijos terminaba detenido, su padre continuaba siendo uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos. Esa diferencia entre ambos destinos terminaría convirtiéndose en uno de los aspectos más llamativos de la historia de la familia. Después de su captura, Zambada Imperial quedó bajo custodia mexicana mientras avanzaban los procedimientos necesarios para determinar su situación. Estados Unidos había presentado cargos en su contra y buscaba que fuera trasladado para enfrentar el proceso judicial correspondiente. El caso comenzó entonces a transitar por una etapa jurídica que terminaría varios años después con su extradición. La extradición no se produjo inmediatamente. Durante varios años, Mayito Gordo permaneció detenido en México mientras se desarrollaban los procedimientos. Finalmente, en diciembre de 2019, fue enviado a Estados Unidos. El traslado ocurrió de manera discreta y llevó al hijo de El Mayo a San Diego, California, donde tendría que responder ante una corte federal. A partir de ese momento, la historia de Mayito Gordo cambió completamente. Ya no estaba enfrentando únicamente a las autoridades mexicanas, sino a un sistema judicial estadounidense que llevaba años preparando un caso en su contra. Los fiscales contaban con acusaciones relacionadas con el tráfico de drogas y con su presunta participación en una estructura criminal de gran alcance. El proceso también se desarrolló en un momento en que Estados Unidos estaba aumentando considerablemente la presión contra diferentes integrantes del cártel de Sinaloa. El juicio de Joaquín Guzmán Loera había puesto bajo los reflectores a numerosos miembros de la organización y había permitido conocer detalles sobre su funcionamiento interno. En ese contexto, los casos contra los hijos y colaboradores de El Mayo adquirieron todavía mayor importancia. Uno de los aspectos más relevantes del proceso de Mayito Gordo fue la manera en que finalmente decidió asumir responsabilidad. En abril de 2021, el Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que Ismael Zambada Imperial se había declarado culpable. La fiscalía sostuvo que había aceptado responsabilidad por su papel como líder dentro del cártel de Sinaloa y por organizar el transporte y distribución de miles de kilogramos de drogas, entre ellas cocaína, heroína y marihuana, para su importación a Estados Unidos. La declaración de culpabilidad significó un momento decisivo. Después de años de investigaciones, acusaciones y procedimientos judiciales, el hijo del Mayo reconocía ante una corte estadounidense su responsabilidad por delitos relacionados con el narcotráfico. El caso dejaba así de depender únicamente de las acusaciones de los fiscales
y entraba en una fase en la que la propia declaración del acusado tenía un peso central. El Departamento de Justicia estadounidense también señaló que Zambada Imperial había admitido haber dirigido actos de violencia con el objetivo de promover las actividades de narcotráfico de la organización. Esta parte del expediente mostraba que las autoridades no consideraban al Mayito Gordo simplemente un intermediario dentro de una red de tráfico de drogas, sino una persona con responsabilidades importantes dentro de la estructura que investigaban. Para las autoridades estadounidenses, la declaración también representaba una victoria en su estrategia contra las nuevas generaciones del cártel de Sinaloa. El padre de Mayito Gordo había conseguido evitar durante décadas la captura, pero varios de sus hijos terminaron enfrentando procesos judiciales en Estados Unidos. Vicente Zambada Niebla, Serafín Zambada Ortiz e Ismael Zambada Imperial siguieron caminos distintos, pero los tres terminaron enfrentando consecuencias judiciales por sus vínculos con el narcotráfico. El caso de Mayito Gordo también resulta interesante por la diferencia entre su trayectoria y la de otros hijos de grandes capos. Mientras algunos intentaron construir una imagen de poder y mostraron públicamente su riqueza, otros procuraron mantener perfiles mucho más discretos. La información disponible sobre Mayito Gordo lo presenta como alguien que desarrolló actividades dentro de la estructura, sin alcanzar el nivel de exposición mediática que posteriormente tendrían figuras como los hijos de El Chapo, pero la discreción no impidió que las autoridades lo identificaran. Las investigaciones estadounidenses terminaron colocando su nombre en expedientes federales y señalándolo como integrante importante de la organización de su padre. El caso demuestra que mantener un perfil relativamente bajo no necesariamente significa estar fuera del radar de las agencias de inteligencia. La historia de Mayito Gordo también estuvo relacionada con el proceso de sucesión dentro del cártel de Sinaloa. Durante años, el Mayo preparó a diferentes integrantes de su familia para asumir responsabilidades dentro de la organización. Algunos de sus hijos fueron incorporándose progresivamente a actividades de tráfico de drogas y coordinación logística. Esa estrategia familiar permitió que el apellido Zambada conservara influencia incluso cuando otros líderes eran detenidos. Sin embargo, la persecución de las autoridades terminó afectando directamente a esa estrategia. Uno después de otro, varios integrantes de la familia fueron capturados. Vicente fue extraditado a Estados Unidos y posteriormente condenado. Serafín también fue detenido en territorio estadounidense. Mayito Gordo fue capturado en México y finalmente extraditado. La estructura familiar, que durante años había representado una fuente de continuidad para el Mayo, comenzó a sufrir golpes importantes. El destino de Mayito Gordo también sirve para entender el riesgo que enfrentaban los familiares de los grandes líderes. Tener un apellido conocido podía proporcionar protección y acceso a recursos, pero al mismo tiempo convertía a esas personas en objetivos prioritarios de las autoridades. Una vez que Estados Unidos identificaba a un integrante de alto nivel, podía desarrollar durante años una investigación destinada a localizarlo. En el caso de Mayito Gordo, esa investigación finalmente tuvo éxito gracias a su captura en México. El operativo de 2014 representó una de las acciones más importantes contra la familia Zambada durante aquella etapa. Su detención demostraba que las autoridades mexicanas habían logrado acercarse a uno de los integrantes más visibles del círculo familiar de El Mayo. Después de la captura, el apellido Zambada comenzó a aparecer cada vez con mayor frecuencia en las investigaciones estadounidenses. El caso de Mayito Gordo se sumaba al de sus hermanos y mostraba una tendencia clara. Estados Unidos estaba intentando perseguir no solamente a los líderes históricos del cártel de Sinaloa, sino también a quienes podían garantizar la continuidad de la organización. La condena llegó finalmente en 2022. Zambada Imperial recibió una sentencia de 9 años de prisión. Sin embargo, debido al tiempo que ya había pasado detenido en México y Estados Unidos, la mayor parte de esa condena ya estaba cumplida. En julio de 2022 fue liberado y posteriormente deportado a México. Ese desenlace fue muy diferente al que muchas personas podían imaginar cuando escucharon por primera vez que el hijo del Mayo había sido extraditado. Después de años de procesos judiciales, la condena terminó siendo relativamente corta debido al crédito otorgado por el tiempo que había permanecido bajo custodia. Mayito Gordo recuperó su libertad después de haber pasado varios años detenido. Su salida de prisión también generó interrogantes sobre cuál sería su situación en México. Ya no tenía la misma posición que antes de su captura, y además, el entorno del cártel de Sinaloa
había cambiado profundamente. La organización había sufrido de tensiones, conflictos internos y modificaciones en sus estructuras de poder. Muchos de los nombres que habían dominado el panorama criminal una década atrás ya no tenían la misma influencia. La situación de su padre también cambió radicalmente. Durante el Mayo había conseguido evitar la captura y mantener una posición de enorme influencia dentro del cártel de Sinaloa. Pero, en julio de 2024, fue detenido en Estados Unidos después de llegar a territorio estadounidense, junto con Joaquín Guzmán López. Ese hecho modificó por completo la historia de la familia Zambada. La captura de El Mayo fue uno de los acontecimientos más importantes de la historia reciente del narcotráfico mexicano. Después de décadas como fugitivo, el hombre que había conseguido sobrevivir a numerosas investigaciones terminó bajo custodia estadounidense. El destino de sus hijos adquirió entonces un nuevo significado, porque varios ya habían enfrentado a la justicia y ahora el propio líder de la familia se encontraba detenido. La historia de Mayito Gordo comenzó a observarse desde otra perspectiva. Ya no era solamente el hijo de un capo que había sido capturado años atrás. Se convirtió en parte de una generación de integrantes de la familia Zambada que había pasado por las prisiones y tribunales estadounidenses antes de que su padre finalmente fuera capturado. La caída del Mayo también provocó cambios importantes dentro del cártel de Sinaloa. Las disputas entre diferentes facciones aumentaron y el nombre de otros integrantes de la familia comenzó a ocupar espacios de mayor importancia. Entre ellos apareció Ismael Zambada Siqueiros, conocido como Mayito Flaco, quien posteriormente fue identificado como uno de los líderes de la facción conocida como La Maíza. Esto demuestra que la historia de los hijos del Mayo no terminó con las capturas de Mayito Gordo y otros integrantes. Mientras algunos quedaron fuera de la organización después de pasar por prisión, otros continuaron desempeñando papeles importantes dentro de la estructura. La familia Zambada siguió teniendo presencia en el panorama criminal mexicano, aunque bajo circunstancias completamente diferentes. El Mayito Gordo, en cambio, quedó marcado por su paso por el sistema judicial estadounidense. Su declaración de culpabilidad y su condena de 9 años quedaron registradas como parte de una investigación federal que lo había señalado como integrante de alto nivel del cártel de Sinaloa. Su liberación posterior puso fin a esa etapa judicial, pero no borró el papel que las autoridades habían atribuido a su trayectoria. Su historia también demuestra la enorme diferencia entre la vida de los grandes capos y la imagen que muchas veces se construye alrededor de ellos. Durante años, las organizaciones criminales pueden generar la apariencia de ser invulnerables. Los líderes cuentan con dinero, protección y redes de colaboradores. Sin embargo, las investigaciones pueden avanzar lentamente hasta que finalmente uno de esos integrantes termina detenido. En el caso de Mayito Gordo, la caída fue particularmente significativa porque ocurrió en un momento en que el Mayo todavía era considerado prácticamente intocable. La captura del hijo demostraba que las autoridades podían llegar hasta el entorno más cercano de uno de los líderes más importantes del narcotráfico mexicano. El caso también refleja la importancia de la cooperación entre México y Estados Unidos en las investigaciones contra el cártel de Sinaloa. La captura ocurrió en México, pero el proceso judicial terminó desarrollándose en Estados Unidos. La extradición permitió que los fiscales estadounidenses presentaran ante una corte federal las acusaciones que habían preparado durante años. La cooperación internacional es fundamental en casos de narcotráfico, porque las operaciones de estas organizaciones atraviesan fronteras. Una persona puede vivir en México, coordinar actividades en diferentes estados y tener como destino final un mercado ubicado en Estados Unidos. Por eso, las investigaciones necesitan seguir las rutas del dinero, las drogas y las comunicaciones más allá de un solo territorio. La condena de Mayito Gordo también fue utilizada por el Departamento de Justicia estadounidense como ejemplo de que los líderes y operadores del cártel de Sinaloa podían terminar enfrentando la justicia en Estados Unidos. Cuando anunció la declaración de culpabilidad, la Fiscalía destacó que la investigación contra otros miembros de alto nivel de la organización continuaba. Para la familia Zambada, aquellos años representaron una sucesión de golpes. Primero Vicente, después Serafín y finalmente Mayito Gordo. Cada captura reducía el número de familiares que podían desempeñar funciones dentro de la organización y aumentaba la presión sobre el Mayo. Sin embargo, el Mayo logró mantenerse fuera del alcance de las autoridades durante muchos años más. Esa diferencia hizo que Mayito Gordo terminara siendo conocido como uno de los hijos capturados del líder que durante décadas
consiguió evitar una situación similar. Cuando Mayito Gordo recuperó su libertad en 2022, la situación del mundo criminal mexicano ya era muy diferente a la que había existido cuando fue capturado en 2014. Ovidio Guzmán había sido detenido en 2023. Los Chapitos habían adquirido una enorme notoriedad. El Mayo continuaba prófugo y las disputas internas del cártel de Sinaloa comenzaban a adquirir una nueva dimensión. Por eso, su regreso a México ocurrió en un momento de transformación. El hombre que había sido presentado años atrás como una figura importante dentro de la estructura de su padre ya no tenía necesariamente las mismas condiciones para regresar al escenario criminal. Además, había pasado varios años bajo custodia y había enfrentado una condena en Estados Unidos. La historia de Mayito Gordo queda entonces como una de las muchas historias familiares que surgieron alrededor del cártel de Sinaloa. Mientras algunos integrantes fueron asesinados, otros fueron capturados, otros terminaron colaborando con autoridades estadounidenses y algunos permanecieron prófugos durante años. La trayectoria de cada uno fue diferente, pero todos estuvieron condicionados por una misma realidad: a pertenecer a una estructura criminal que se convirtió en uno de los principales objetivos de las autoridades mexicanas y estadounidenses. El Mayito Gordo llegó a ser una pieza relevante dentro de esa estructura, pero terminó siguiendo un camino muy distinto al de su padre. Su detención, extradición, declaración de culpabilidad y condena muestran cómo una investigación internacional puede mantenerse activa durante años hasta conseguir llevar a un objetivo ante los tribunales. Y aunque su nombre estuvo relacionado con una organización conocida por su enorme capacidad de violencia y tráfico internacional de drogas, su caso terminó resolviéndose en una corte federal mediante una declaración de culpabilidad y una sentencia concreta. La historia también permite observar cómo el poder criminal puede transmitirse de generación en generación, pero también cómo las autoridades pueden interrumpir ese proceso. El Mayo intentó mantener la continuidad de su estructura mediante familiares y colaboradores, pero varios de ellos fueron identificados, detenidos y procesados. En ese sentido, Mayito Gordo representa una generación intermedia. Era hijo de uno de los grandes líderes históricos del cártel de Sinaloa, pero no llegó a convertirse en una figura con el mismo nivel de permanencia que su padre. Su carrera criminal terminó mucho antes de que el Mayo fuera finalmente capturado. El contraste entre ambos resulta llamativo. El padre pasó décadas evitando la prisión y manteniendo una posición de poder. El hijo pasó varios años detenido, enfrentó una extradición y terminó condenado en Estados Unidos. Dos trayectorias dentro de la misma familia, pero con desenlaces completamente diferentes cuando se observa la historia completa. La captura de Mayito Gordo en 2014 puede verse como uno de los primeros grandes golpes contra el círculo familiar del Mayo. En aquel momento, todavía faltaban años para que el propio líder fuera detenido, pero la captura de su hijo demostró que las autoridades estaban siguiendo de cerca a la familia. La extradición de 2019 llevó el caso a una nueva etapa, y la declaración de culpabilidad de 2021 cerró buena parte del misterio que había rodeado su situación judicial. Finalmente, la sentencia de 9 años y su posterior liberación en 2022 pusieron fin a ese proceso. Después, la captura de El Mayo en 2024 volvió a colocar a la familia Zambada en el centro de la atención internacional. Para entonces, Mayito Gordo ya había pasado por la prisión estadounidense y se encontraba fuera del proceso que había comenzado con su detención en Sinaloa. La historia del padre, sin embargo, terminaría teniendo un desenlace mucho más severo. En julio de 2026, el Mayo fue condenado en Estados Unidos a cadena perpetua y a una orden de decomiso de $15.0 millones. Después de declararse culpable de cargos relacionados con su liderazgo en el cártel de Sinaloa, ese desenlace cerró una de las carreras criminales más largas de la historia reciente de México. La comparación entre la condena del padre y la del hijo resulta inevitable. Mayito Gordo recibió 9 años y posteriormente quedó en libertad, mientras el Mayo terminó condenado a cadena perpetua. La diferencia se explica por los cargos, los acuerdos judiciales y las circunstancias de cada proceso, pero también muestra cómo las autoridades estadounidenses han ido acumulando durante décadas expedientes contra los diferentes integrantes de la organización. La historia de Mayito Gordo, por tanto, no es solamente la historia de un hijo del Mayo An, es también la historia de una generación de narcotraficantes que creció dentro de una estructura construida durante décadas y que terminó enfrentándose a una presión internacional cada vez mayor.